Bueno, vamos a hacer un bodegón monocromático. Una vez que se tenga ya el modelo, es importante hacer las medidas para realizar el encaje. Se tiene que medir el alto y el ancho de todo el conjunto. Una vez que se mide este alto y ancho, se pasa a la hoja de papel o al soporte y ese es el primer encaje. Luego de eso se tiene que medir cada una de las figuras por separado. Cada una tiene su alto y su ancho. Se va midiendo una por una y se la va trasladando a la medida original, al primer encaje. Ahí todas las piezas tienen que ocupar un lugar. Se puede ir midiendo por conjuntos y también los espacios que están entre un objeto y otro. Es importante calcular la medida de los espacios que están alrededor. Después es importante visualizar dónde hay sombras, dónde hay líneas y trasladar ese esbozo al soporte. Se tiene que ir haciendo poco a poco. Otra vez volviendo al bodegón, vamos a ir viendo los colores que dominan, ¿no? Vamos a ver si hay tonos más cálidos, más fríos y vamos a decidir darle un tono monocromático, que puede ser frío o cálido, pero es importante que ustedes lo escojan. Bueno, aquí les voy a hacer la demostración en un lienzo pequeño. Tengo mi modelo con los mismos objetos que les voy a mandar. Y voy a ir trasladando primero que nada las medidas. Tengo que medir con el mismo lápiz, estirando el brazo lo más que se pueda, en la misma posición, sin moverme. Lo primero que hago es el encaje general. Quiere decir que traslado el ancho total del bodegón y el alto total. Entonces tengo una pequeña caja, eso se llama encaje. Dentro de esa caja van a ir entrando las cajitas que tienen las medidas de todos los objetos. Entonces voy a dibujar uno por uno. Lo primero que hago es calcular aquella que esté pegada a un costado. Por ejemplo, en mi bodegón tengo una tetera, entonces calculo el alto y el ancho. Esta tetera no es la más cercana hacia mí, por eso su base no está pegada a la base de la caja total, sino otra más pequeñita. Entonces ya tengo ahí la caja de la tetera y de una vasijita de madera pequeña. Posteriormente voy a medir la botella que está atrás, en la que se ve una parte, está tapada, sin embargo calculando voy haciendo el encaje general. Luego el espacio que hay entre esa botella y una lechera, es un adornito, es una lecherita de lata. Después de la lechera voy a medir una copa y en cada una de estos objetos también voy a calcular las medidas. Por ejemplo, en la copa tengo que calcular la medida del contenedor y la medida de la patita de la copa. Entonces cada una de las formas tiene sus propias medidas que tengo que trasladar al soporte. Entonces vean cómo las cajitas entran justo dentro de la caja grande. No pueden pasarse porque se supone que he medido todo y debe entrar, ¿no? Esto se llama encaje. Entonces ahí ya una vez que tengo las medidas voy trasladando el esbozo. Es un dibujo sencillo, muy geometrizado, pero ya se va definiendo la forma. En la pintura este dibujo puede variar, puede ser más o menos detallado. En este caso voy a procurar hacer el detalle necesario, pero ya que tengo el modelo, entonces puedo darle el detalle después, poco a poco, a medida que voy pintando. ¿Ya? Entonces fíjense, en la lechera estoy trasladando varias medidas que me van a ayudar a hacer las partes. Por ejemplo, la parte de abajo, ahí, medio y arriba. Entonces simplemente voy dibujando las partes. Vean que es un dibujo bastante fácil, muy lineal. No necesito colocar ahí, como ven, detalles muy pequeñitos, ¿no? Que con el pincel terminarían borrados. La lechera tiene algunas flores, las dibujo también, ¿no? Para recordar que tengo ahí un poco de textura. Y en la composición es importante distribuir bien los elementos de textura y los lisos. En un bodegón es bastante bueno
trabajar el equilibrio justamente de las formas livianas, pesadas, que haya movimiento, que se pueda ver la textura y lo liso como un equilibrio dentro de la composición, que se pueda ver luz y sombra, que es otra forma de equilibrar la composición, que se vea curvas como líneas rectas, es parte también de la composición. Entonces vean, ya en las cajitas es más fácil ir trasladando el dibujo. Ahí nos vamos dando cuenta en qué posición y vamos midiendo diferentes ángulos, ¿no? Que tiene, por ejemplo, en este caso la tetera, vean, tiene partes curvas, tiene ángulos, tiene ya diferentes formas y uno va calculando de acuerdo a las medidas que va tomando. En la botella se mide el alto y el ancho, pero también tiene dos partes, cada una con su propio ancho. Una vez que se tiene ya las medidas, ¿no? Que me ayudan a darle mayor naturalidad, mayor realismo al trabajo, he hecho una copia fiel y en este trabajo ustedes tienen que lograr lo mismo. Este trabajo se trata de hacer una copia fiel con todos los detalles al tamaño real de cada figura y hacer la interpretación en cuanto a los valores tonales. Por lo tanto, vamos a usar un color. Va a ser un bodegón monocromático. Voy a escoger un tono verdoso, verde azulado, aprovechando que puedo usar tanto los azules como los amarillos como luces y sombras. Aprovechando que al verde lo puedo quebrar con los magentas, con los rojos o cualquier color que sea complementario para darle sombras sin usar, por ejemplo, el negro. En este bodegón monocromático ustedes tienen que lograr una gama amplia de colores bajo, ¿no? El mismo tono. Quiere decir, no puedo copiar los colores reales del bodegón. Es más, tengo que interpretarlos, pero entendiendo que la claridad y la oscuridad que me muestra el modelo tienen que ser reales. En este caso, la copa es la más oscura. Luego podría ser la vasijita pequeñita que está abajo. Después la lechera tiene un tono medio, la botella un tono alto y la teterita es blanca, o sea que es un tono muy alto. Entonces eso me permite generar una gran variedad de tonos, que no se confundan los colores, pero que haya una armonía entre ellos. Ahora lo que estoy haciendo es una grisalla. La grisalla es una mezcla de dos colores, uno frío y uno cálido. Una buena grisalla es un azul con un café, pero en este caso puedo aprovechar el verde con un poquito de rojo o café para hacer una grisalla que me ayude a mantener el tono que estoy usando. Sin embargo, el azul es muy importante en las grisallas porque ayuda a darle una base de sombra. Y en la grisalla lo que se intenta hacer es dibujar. Se hace un dibujo con luces y sombra muy esbozado, muy trabajado en mancha. No es tan lineal. Se puede hacer con pincel seco. Entonces vean que la variación tonal que tengo ahora es porque en algunos lugares la pintura está más cargada que en otros. Una vez que tengo definida mi grisalla, que sé dónde voy a ubicar las luces y las sombras, empiezo a trabajar el fondo. El fondo tiene que ser dinámico, no puede ser un color plano. Se trabaja en pinceladas que van en diferentes direcciones. Vean, el pincel no se mueve uniformemente, va de arriba a abajo, de izquierda a derecha a izquierda. Y eso va a hacer que la pincelada tenga movimiento. El fondo tiene que entrarse un poco a la figura. No tengan miedo de pasarse de esa línea. Es justamente ahí donde vamos rompiendo los esquemas de pintura que nos han enseñado desde niños, que no nos pasemos de la línea. En este caso yo quiero que se pasen un poco de la línea y que el fondo vaya formando parte de la figura. Vean que el lado de la luz, ¿no?, que tengo en mis objetos está más a la izquierda. Por eso he puesto un poquito más de luz, ¿no? Le he puesto un poco de blanco a la pintura para darle mayor profundidad y realismo al fondo, ¿ya? Entonces voy llenando el fondo. Esta es una primera capa. En la técnica que estamos trabajando se llama por capas y se usa generalmente en todas las técnicas de pintura. Es la forma tradicional de pintar, no solamente se pinta de una vez. Hay una técnica que se llama a la prima,
ya que es lo contrario, se pinta en una sola vez. En este caso estoy haciendo la técnica por capas, quiere decir que luego de esta capa puedo añadirle más, ya las que sean necesarias. Bueno, el fondo incluye la mesita donde voy a poner, así que voy trabajando ambos, entendiendo que el fondo puede ir en la parte más arriba siendo más claro y más abajo más oscuro para darle profundidad. Por eso en esas esquinitas aumento un poco de sombra y en la parte de arriba un poquito más de luz, ¿no? Entonces vean cómo eso ayuda a crear ya profundidad pese a que los objetos no están trabajados. Voy dándole un poco de profundidad, también ayudándome de los colores. El amarillo para luz, el azul para sombra. Una vez que tengo ya un tono básico para el fondo, ¿no? Voy a hacer lo mismo con el mantel. El mantel que tengo en mi modelo es una tela clara. Entonces voy a trabajar haciendo primero una sombra en la parte de atrás o de arriba de la mesa. Y en la parte de abajo voy a darle un poquito más de luz. Voy rellenando los espacios donde se supone que se ve el mantel, la tela, la mesa, el lugar donde estén colocados todos los objetos. Y de la misma manera voy haciendo la pincelada dinámica, manchosa. De hecho, la tela tiene textura, entonces voy a procurar que se vea un poco más desordenada, no tan uniforme como en el fondo. Ya, entonces vean, la luz de adelante también le va a dar profundidad. Entonces el fondo, un fondo básico, tiene luz arriba, sombra abajo, pero en la mesa, sombra arriba, luz abajo. Es al revés. Ya se concentra en la parte más lejana, la sombra. Bueno, es importante también entender que cuando uno trabaja la monocromía, tiene que llevar al límite el color que he escogido, ¿no? En este caso es muy versátil, hay miles de tipos de verdes, entonces yo no puedo agarrar y quedarme con un mismo tipo de color. Por otro lado, la técnica de la témpera es una técnica aguada y cada momento hay que estarla mezclando con un poquito de agua para que no quede muy seca. Pintar en un lienzo con témpera no es tan fácil como pintar con témpera sobre papel. La pintura se va secando y una vez que está seca el color varía. El color se aclara, se opaca, no es un color vivo como uno ve en la paleta, como uno ve en la mezcla. Se llega a apagar, es un color un poco más opaco, no tiene brillo, pero eso también, bueno, es muy apreciado por algunos artistas. Entonces es recomendable, ¿no? De rato en rato humedecer y trabajar con una pintura un poco más suelta que permita mayor detalle. Cuando uno trabaja en una obra sobre lienzo, sobre un soporte rígido, trabaja primero con manchas, ¿no? Entonces es un avance bastante rápido, no necesitas darle mucho detalle a las cosas. Y también es importante usar pinceles más anchos, ¿no? Que nos permitan esa agilidad. Ya pasando a una segunda parte en la que tengo que trabajar con algo más pequeñito, escojo pinceles más pequeños y las siguientes capas van a ser con pinceles más pequeños. No quiere decir que voy a volver a recubrir todo, simplemente le voy a ir dando más detalle y más detalle y más detalle hasta que decida parar. En este trabajo, ¿ya? Yo les voy a pedir que sean detallistas, que capturen la mayor cantidad de detalles posibles de su modelo. Ustedes pueden escoger el modelo que quieran o pueden usar el de las fotos que les voy a enviar, que, bueno, incluyen incluso este modelo también. Entonces, vean cómo ya con un pincel un poco más finito voy haciendo valoración tonal, voy dándole un poco de luces, sombras, pero aún no tiene detalle. La copa, si la han podido ver en el modelo, es de madera, entonces se van a ver las vetas de madera, las líneas, ¿no? Que tienen diferentes cosas. Y puedo ir esbozando un poquito porque se ven como luces, algunas más claras. Sin embargo, esa textura no se va a definir hasta el final. En la lecherita, la textura la dan unas flores que están pintadas. En la botella hay una cuerda que envuelve toda la botella y que tiene mucha textura. La tetera es bastante lisa, pero absorbe mucho del color que está en todo el
bodegón, por lo tanto nunca va a ser blanca entera, y ahí ustedes van a ver que el color, ¿no?, se manifiesta en todos los objetos. No podemos decir que un objeto es blanco y pintarlo blanco solamente, o negro y pintarlo negro solamente. De la misma manera que hay reinterpretación de cada color, de cada tono, y eso va a ir de acuerdo también a la forma, ¿no?, de pintar de cada artista. Cada quien impone su estilo, cada quien puede ser más o menos detallista. En este caso, siendo un cuadro tan pequeño, ¿no?, uno puede llegar a ser muy detallista, ¿no?, pero también es más difícil llegar a detalles tan pequeños con esta técnica, ¿no? Lo lindo de la témpera es que es hidrosoluble. Entonces, a medida que yo voy pintando, si hay un color abajo que yo quiera modificar, inmediatamente con un pincel un poco más aguado o con más pintura, yo puedo mezclarlo. Se puede mezclar, y eso antecede mucho a la técnica del óleo, en la que se puede fundir el color una vez que ya lo han puesto. Sin embargo, hay que evitar correr el riesgo de hacer un relamido. Se llama así a cuando uno funde demasiado los colores y pierde la textura del pincel, ¿no?, que para un artista es muy significativa, ya que da a entender que eso ha sido hecho a mano, ¿no? Es como cuando uno, bueno, pues encuentra una mesa hecha a mano y una mesa de plástico, ¿no? En la mesa de plástico las patas son idénticas, pero puede que en una mesa hecha a mano uno se dé cuenta de que haya una parte más gruesa, una parte más tallada, etcétera, y ve que la mano del artista, ¿no?, ahí es valiosa, ¿sí? Entonces uno va a ir encontrando en las técnicas diferentes formas de dejar su marca, de demostrar que el pincel, que el trazo, ¿no?, caracteriza al artista, su pintura. Bueno, continuando un poco con la descripción de lo que estoy haciendo en el cuadro, estoy manchando, estoy valorando los tonos, estoy utilizando diferentes mezclas en las que he utilizado el verde azulado, pero con bastante rojo para crear esos grises que se ven casi negros. Para nada ya se usa el negro. Vean que es suficiente una mezcla de colores primarios o de colores complementarios para generar sombras como las que estoy colocando ahora. En este caso, ¿no?, si bien mi pincel es más pequeño, por eso las manchas son más detalladas, aún estoy manchando, estoy valorando, no estoy colocando mucho detalle, pero refuerzo las líneas de dibujo para no cubrirlas, para poder guiarme, ¿ya? Entonces es importante, ¿no? Por ejemplo, la lechera que estoy pintando ahorita es unos tonos más claros que la copa, entonces no la puedo hacer más oscura, ¿no? Tengo que darle su luz, y ahí estoy retomando los detalles de los agarradores que había borrado, digamos, o había tapado haciendo el fondo, porque es más fácil esas líneas pintarlas encima que estar delineándolas. Aprovecho los tonos que son muy similares en otros objetos, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, la copa no está terminada de pintar. Le he puesto unos cuantos colores, y esos mismos colores los estoy aprovechando en el resto de las figuras. Por eso salto de una a otra. En un cuadro hay un elemento muy importante que se llama unidad, y la unidad se trabaja haciendo, ¿no?, que los colores se distribuyan en todas las figuras. Eso tiene mucha relación con la armonía. La armonía es que esos mismos tonos, ¿no?, se reflejen en los objetos que están. Quiere decir, un objeto refleja su color en otro, más aún en este caso que está muy cerquita. Y eso se van a dar cuenta porque vamos a hacer varios estudios de color. En este caso lo que estoy haciendo es, más que todo, visualizar luces, la forma y, bueno, interpretar un poco más los detalles, hacer un dibujo medido, procurar trabajar el realismo, ¿ya? Vamos a trabajar haciendo los estudios de color, primero con los colores primarios, que los tenemos que dominar, tenemos que saber para qué nos van a servir estos colores primarios, y obviamente como artista, en este caso aprendiz, ¿no? Pero en muchos casos yo sé que muchos ya han tenido más experiencias. Es muy importante, ¿no?, trabajar con los colores primarios. Como les dije, aquí no estoy usando negro, sí estoy usando blanco. Tengo que
mezclar todos estos colores solamente usando el amarillo limón, el magenta y el cian. Ya les había explicado que si no tienen magenta, si no tienen cian, pueden usar, por ejemplo, el azul de Prusia, el rojo carmín. Cualquier rojo en este caso les va a servir. La idea es que ustedes vayan conociendo. Si tienen un rojo más primario, mucho mejor. En este caso solamente estoy utilizando esos 3 colores, no estoy usando más. Entonces para cada cuadro yo les voy a dar una lista de las posibilidades que pueden usar. Bueno, vean por ejemplo, el bodegón se ve bastante oscuro. Si bien he trabajado con blanco, le he dado algunas luces y uno que otro toque, digamos, más intenso. Todavía no estoy trabajando con un blanco puro, ni siquiera en la tetera. La tetera es bastante oscura. Al principio van a ver que en estas técnicas de pintura más espesa se trabaja sobre todo desde lo oscuro hacia lo claro. Lo primero que he hecho es trabajar las sombras y las luces las voy a poner al final. Ni que decir de los brillos. Los brillos tienen que ser lo último que uno coloque, ¿ya? Y en este caso, ya que es una teterita de porcelana, ¿no? Hay partes bastante brillantes que voy a procurar darlas con la témpera. La témpera es muy opaca y a veces el blanco no es, ¿no? Como uno quisiera. Y en esta sí vamos a ver diferentes reflejos de todos los objetos que están alrededor. Por lo tanto, es una tetera que se va a teñir bastante de verde, de azul. Entonces, no tengan miedo, ¿no? A darle color a las cosas que no tienen color, a cambiar el color, a modificarlo, a expresarse a través de él. En este caso, los bodegones monocromáticos pueden llegar a ser muy cálidos, muy fríos. Y bueno, como siempre les he dicho, hay mucho de uno en un bodegón, ¿no? De cosas personales. Se manifiesta también el momento que uno está viviendo. En este bodegón vean, por ejemplo, el pico de la tetera apunta al centro del bodegón, ¿no? Eso me ayuda a crear un movimiento, se conecta directamente con la oreja de la lechera. Esa oreja de la lechera te lleva como si fuese un laberinto, una flecha hacia la copa, y la copa tiene también, ¿no? Como en la parte de abajo, como una T, que es su patita, su piecito, y ese es también una especie de bifurcación, de flecha, donde te indica que puedes ir abajo, ¿no? Cuando llegas abajo, vuelves a la vasijita y esa vasijita te lleva a la tetera. En este caso la tetera también tiene un punto blanco, que es el agarrador de la tapa. Ese viene a ser otro elemento que impulsa hacia arriba. Bueno, en este caso he cambiado la posición porque no se estaba viendo el bodegón que estoy pintando y les explico las formas de las cosas, pero no las están viendo. Aquí, como ven, estoy trabajando ya algunos detalles, algunos retoques, procurando darle, ¿no? Los brillos, las texturas que son más finitos, ¿no? Simplemente es el cambio de pincel y estoy igual, ¿no? O sea, volviendo a retocar un poco las luces, las sombras, a darle más textura. Esta vendría a ser, ¿no? Una segunda, tercera capa en algunos de los elementos, en algunos más porque necesita mucho más brillo, necesita más detalle. Entonces, bueno, sin embargo, aquí no se ve tanto el bodegón. Cuando uno trabaja solo a veces no puede enfocar muy bien las cosas porque, bueno, ¿no? Entenderán que no he enfocado mi modelo. Sin embargo, bueno, estoy tratando de ser lo más fiel posible a lo que estoy viendo y eso es lo bueno del bodegón, ¿no? Que me permite verlo, estudiarlo, ¿ya? Y por eso les recomiendo que hagan con sus propias cosas, que traten de familiarizarse con el bodegón, de darle su toque personal, de darle alguna simbología, ¿no? Que no sea objetos muertos, inertes, que estamos pintando solamente por su forma. Uno muchas veces se acostumbra, ¿no? A pintar lo mismo. En este caso adquiere para mí cariño, ¿no? Las cosas que estoy pintando tienen su historia. Entonces para mí ese tipo de bodegones y algunos de los que he pintado y que solo pinto, digamos así, con fin educativo, significa mucho para mí, ¿no? O sea, son muy familiares. Por ejemplo, la copa que está ahí la hizo mi abuelo.
¿no? A mano. Es una copa de madera, la trabajó con torno, ¿no? Y la lechera, bueno, me la regaló una amiga. Cada cosa tiene su historia. Entonces ustedes busquen eso porque de esa manera el bodegón no les va a parecer tan tedioso, tan aburrido. Y la verdad es que yo me he entretenido y he tratado de darle el mayor detalle posible. Como ven ahí estoy colocando diferentes líneas, texturas para asemejar a las vetas de la madera que tiene esa copa. Y poco a poco, ¿no? Voy a ir avanzando en diferentes detalles y retoques. Ya que estoy usando, por ejemplo, algunos tonos oscuros, aprovecho para reforzar las sombras debajo de cada objeto, delinear un poco la sombra que le da profundidad, ¿no? Y viendo en mi modelo donde más vaya a faltar un poco de retoques. Entonces, uno puede pintar sus obras toda la vida, ¿no? Recuerdan, Leonardo da Vinci pintó su Mona Lisa años y nunca la acabó. Entonces, es muy importante también para ustedes saber si el trabajo está acabado o no, ¿no? Eso no lo va a decidir otra persona. Ustedes se van a dar cuenta en qué momento parar, ¿no? En algún momento uno como que se obsesiona con los detalles, con las cosas y tampoco es bueno, ¿no? Entonces aquí voy a, bueno, mostrarles de a poquito cómo voy retocando detalles y creo que justamente esta parte es la más importante para un artista, ¿no? Yo siempre digo, está muy bien, todos podemos empezar a hacer una obra de arte, pero terminarla no solamente significa algo complicado, algo en lo que uno se siente indeciso, sino que es la parte más importante porque realmente ahí tú le das los toques personales. El acabado refleja justamente de cuánto has cumplido tu objetivo. Cuando uno no acaba el cuadro, o sea, realmente dice, no sé, así si lo voy a acabar, no sé cuál es mi objetivo con este cuadro. Pero realmente es muy importante lograr los acabados con los cuadros, lograr que tu cuadro, ¿no? Lleve tu firma, que es lo último que un artista va trabajando. Y bueno, en cuanto al manejo de los colores, como les decía, colores primarios, escojan un tono dominante, ¿no? Yo escogí un verde azulado. Entonces tengo como aliados el amarillo y el azul, ¿sí? Entonces yo sé que el amarillo me va a servir para luces, el azul para sombras y todo el resto que vaya a salir de esos dos colores es una gama, no diría infinita, pero así muy, muy amplia para que ustedes puedan trabajar todos los valores. Entonces aquí no les va a hacer falta nada. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, una gama de naranjas, ¿no? Los naranjas pueden llegar a quebrarse y volverse grises tan oscuros como el negro, obviamente. Los marrones les van a dar sombras fantásticas. El mismo amarillo participa ahí como luz. Y claro, con el blanco se pueden hacer gamas muy amplias de luces también, ¿no? En este caso, los tonos fríos le da mucha profundidad y cuesta en algún momento sacar el volumen, entonces hay algunas partes en las que he aprovechado bastante el amarillo, aunque no se nota. Pero vean, ¿no? Que es parte de mi cuadro en algunas partes. Y cualquier tono que ustedes escojan, ya sea un sepia, un amarillo con sus ocres, por ejemplo, tienen que trabajarlo igual en toda su amplitud, usando todos los tonos altos, medios, bajos, usando tonos puros, usando tonos quebrados, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes trabajen también con ayuda del círculo cromático para darse cuenta de que no salga de la gama, se mantenga en un tono monocromático, que yo pueda decir, este es mi cuadrito verde, ¿no? Que no diga ese cuadro que tiene rojo, amarillo, azul y se vea muchos colores. Monocromático quiere decir un solo tono. Bueno, como ven, el retoque es darle algunos tonos más. Ahí estoy poniéndole algunos matices más al fondo. Vean, como les dije en un principio, no va a ser mi única capa en el fondo, aunque me parecía bonita, pero quiero hacerlo un poco más dinámico. Entonces estoy aumentando en algunos lugares la sombra para que saque más adelante al objeto, ¿sí? O sea, que el fondo se vaya más atrás, que se vuelva más profundo. Y al mantel un poco más de texturas. Fíjense que la tela que tengo es bastante texturada, es una bayeta. Entonces la hago más texturada, ¿no?
Entonces ahí, por ejemplo, ustedes pueden hacer una textura muy finita si quieren, y si son así súper detallistas lo van a lograr. Ya, bueno, finalmente ahí estoy colocando brillos. No se nota tanto, pero ahí con mi pincel muy limpio agarro el blanco puro directamente de del bote de pintura. Ya, vean cómo en algunos lugares los toques de luz ayudan a darle esa profundidad, ¿no? Entonces por eso les decía que el blanco no tiene que ser un color que se use demasiado al principio. Trabajamos con sombras y el blanco se usa al final, ¿no? Entonces ahí empiezo a darle simplemente algunos detalles, tanto luces como sombras. Ya debo estar ahí, digamos, en una cuarta capa, quinta capa en algunos de los objetos, ¿sí? Uno no las cuenta, pero realmente no son muchas veces que uno va volviendo a cada objeto a darle algunos toquecitos más. Se seca la témpera y se dan cuenta de que el color no ha secado como ustedes pensaban. Entonces aumentan, cambian, hacen variaciones y de esa manera es mucho más bonito trabajar. Finalmente vean, ahí estoy haciendo sombras que por la hora han aparecido también un poco hacia la derecha de mi cuadro. Y bueno, ahí yo podía continuar unas cuantas horas más de repente retocando, como muchos artistas han trabajado en detalles, pero así muy hiperrealistas. Mi bodegón no es tan hiperrealista. Fíjense, ahí están algunos detalles, ahí está el original si quieren comparar. Y bueno, les dejo